Bienvenidos a nuestra nueva clase de este seminario de profecías. Confiamos en que todos ustedes estén disfrutando de lo que ya hemos presentado y disfruten de lo que vamos a ver ahora y en los días subsiguientes. En el programa anterior, nosotros ampliamos lo que había sido la profecía de los 4 imperios. ¿Recuerdan ustedes la profecía de los 4 imperios? Era la estatua de varios metales. Esos varios metales incluían el oro, la plata, el bronce, el hierro y una piedra que caía sobre los pies de la estatua. Estabas mirando, se dijo así de la piedra, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta profecía que indica que el Señor vendrá y que establecerá su reino fue ampliada nada menos que 3 veces. Nosotros hemos considerado ya 2 ampliaciones. Repasemos cuál fue la primera de esas ampliaciones. La profecía de los 4 animales. Lo llamamos el zoológico profético. Esos 4 animales están en lo que podríamos llamar la profecía de algunas malas noticias. Pero felizmente hay otra profecía. Es la de Daniel 8 y 9, la cual hemos llamado la profecía de las buenas noticias. ¿Por qué de las buenas noticias? Porque al final la verdad sería restaurada. ¿Cómo era esta profecía? Daniel vio 2 animales que se enfrentaban, un carnero y un macho cabrío. Con toda claridad se le explicó quiénes eran los poderes que representaban. Se le dijo, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el reino griego, el cuerno partido a los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, es la división en 4 reinos menores. De uno de esos vientos, de uno de esos puntos cardinales, teniendo en cuenta que estábamos mirando la profecía desde el punto de vista de la Tierra Santa, desde el oeste surgió un cuerno que creció hacia el sur, el este y la Tierra Gloriosa, o sea, Palestina. ¿Qué es ese cuerno? Ese cuerno es el cuarto de los poderes. El cuarto poder, Roma, aparece en 2 fases. La primera fase es la Roma imperial, la Roma que duró 600 años aproximadamente. La segunda fase es la Roma eclesiástica. A esto le sigue la persecución que duró 1260 años y que ya hemos considerado también en un programa anterior. Pero como en esta profecía se nota que alguien, ese cuerno, echa por tierra la verdad, hace cuanto quiere, prospera y persigue al pueblo de Dios, entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? La respuesta no se hizo esperar, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. La purificación del santuario, lo que anhelaba el pueblo a lo largo de los tiempos, lo que anhelamos todavía nosotros. ¿Qué es esto de la purificación del santuario? Bienvenidos al programa de hoy.
eso de la purificación del santuario? La purificación del santuario es un símbolo del juicio final. Por lo tanto, es algo que nos interesa a todos los que estamos aquí o que están mirando este programa a través de la pantalla de su televisor. Ese juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Cuando concluya, también terminará este mundo de pecado. Pero, ¿dónde se hace el juicio? ¿En qué lugar se realiza? Por supuesto, en la morada del rey. ¿La morada del rey? ¿Tiene el rey alguna morada? ¿Dónde habitan los reyes? Aquí tenemos el Palacio del Rey en Bangkok, Tailandia. Y está el Palacio de Versalles en Francia, que fue utilizado por los reyes de ese país. Y está el Palacio Christiansborg en Dinamarca, utilizado por la monarquía de ese país del norte. Madrid, España, tiene también el Palacio del Rey. En Londres, Inglaterra, se encuentra el magnífico Palacio de Buckingham. Y nos preguntamos, ¿el Rey del Universo también tiene su palacio? Si tiene su palacio, ¿dónde se encuentra? El Palacio Real está en el cielo, puesto que es la morada del Señor. A ese palacio se lo llama santuario o templo. El templo de Dios, el santuario de Dios, la casa de gobierno del cielo. Varios profetas lo vieron en visión. Uno de esos profetas fue Isaías. Él lo describe así: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Los ángeles cantaban: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. También lo vieron otros profetas del tiempo del Antiguo Testamento, como Ezequiel, Daniel y Miqueas. Pero la visión más amplia acerca del templo o santuario, la morada de Dios en el cielo, está en el libro profético de Apocalipsis. Así lo leemos en el Apocalipsis. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Juan sigue diciendo: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Qué maravilla! Los arquitectos proyectan edificios magníficos, pero ¿se imagina usted a Dios como arquitecto? El templo del cielo debe ser algo inmenso, imposible de describir en su majestad. ¿Cuán grande puede ser la gloria del trono de Dios? Probablemente no hay palabras que puedan describirlo. Una piadosa mujer cristiana relató: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Ahora bien, para ir de una habitación a otra, los reyes seguramente podrán ir caminando. Ahora bien, el Rey del Universo fue trasladado de una parte del lugar santo al lugar santísimo del santuario del cielo en un carro de llamas, un carro de fuego. ¿Pueden ustedes imaginar la inmensidad de ese santuario? Tan grande que se necesitó un carro de fuego para trasladarse. Inmenso, magnífico.
porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. En el palacio de gobierno del cielo se decidió la creación del universo, pero allí también se hizo provisión para el caso de que algo perturbara la armonía celestial. Cuando se produjo la rebelión de Lucifer, en el cielo se puso en marcha el plan de rescate. Pero, ¿cómo comunicar ese plan de rescate? ¿Cómo hacer que lo entiendan los habitantes de la tierra? Pues con una maqueta. ¿Una maqueta? ¿Qué es una maqueta? Las maquetas son una miniatura de los edificios verdaderos, de los edificios reales. Así, para que el pueblo escogido de Dios tuviera una clara noción de los plazos y pasos para la redención, el Señor ordenó la construcción de una maqueta, el santuario, que se levantó aquí en la tierra. El Señor lo había mandado así. El Señor le había mandado a Moisés de esta forma: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Y desde entonces, buena parte de la vida de Israel giraba en torno a las ceremonias del santuario. En otra parte el Señor dijo: estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Otra magnífica promesa de parte de nuestro Señor: establecer su morada, una especie de embajada del cielo aquí en la tierra. El Señor no solo le dio la orden, también le dijo a Moisés cómo debía construirlo. Dios le dio a Moisés los detalles de la obra, hasta podríamos decir los planos, para que lo pasara a los constructores que él mismo había designado. Y es interesante el versículo de Éxodo 25:9, leído en 4 versiones diferentes, cómo amplía exactamente cuál fue el patrón, cuál fue el modelo que tuvo que seguir Moisés. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. En la versión Dios habla hoy, pero en ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. En la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Miren qué interesante, lo que yo te muestre, la réplica exacta del modelo, lo que te voy a mostrar conforme al modelo de la morada. Está indicando que Moisés vio algo. ¿Qué fue lo que vio Moisés? El santuario que está en el cielo. Y tenía que replicar el santuario del cielo aquí en la tierra. Por supuesto, una maqueta, una miniatura. Después de haberle dado detalles, concluye así esa parte de la demostración diciendo: procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Esto no nos deja lugar a dudas de que hubo un modelo, y ese modelo fue confirmado en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5 de esta forma: un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Hay un modelo, copiando ese modelo se hizo el santuario de la tierra. Más tarde Pablo lo afirmó así: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Habían pasado ya algunos años y Pablo podía afirmar que Cristo no estaba en el santuario de la tierra, sino que había entrado al santuario del cielo.
Pero hoy, ¿cómo era el santuario de la tierra? Era un edificio portátil, pero magnífico, construido con riquísimos materiales que incluían el oro en cantidades abundantes. Estaba este edificio conformado por el atrio, rodeado por una cortina, o delimitado el atrio por una cortina, que enmarcaba la parte central, el tabernáculo propiamente dicho. Ese tabernáculo propiamente dicho estaba dividido por una cortina que se extendía de un lado a otro del tabernáculo. Esta cortina lo dividía en dos ambientes. El primero de esos ambientes se llamaba el lugar santo y medía un poco más de 8 metros por 4 metros. El segundo, el lugar santísimo, era un cuadrado de 4,5 metros por 4,5 metros. Es una proporción de 2:1. En el atrio, en la parte exterior, estaban la fuente de bronce y el altar de los sacrificios. Y el interior era magnífico, pensando en un santuario que era transportado, que se desarmaba y se lo cargaban y lo montaban en otro lugar. Se encontraba allí el oro que estaba en los tablones enchapados de oro, que realmente hacía refulgir el interior del santuario. Se encontraba el candelabro de los 7 brazos, se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, una cortina separaba el lugar santo del santísimo. Al otro lado del lugar de la cortina se encontraba el arca que contenía las 2 tablas de piedra que el Señor le había dado a Moisés en el monte. ¿Quiénes eran los que atendían ese santuario? Los sacerdotes. Oficiaban en el santuario y eran descendientes de la tribu de Leví. Ahora bien, nosotros tenemos que recordar que el origen del mal fue la rebelión de Lucifer y sus demonios, que después de la lucha que hubo en el cielo, fueron expulsados a la tierra. Para solucionar el problema, se ha diseñado, el problema del pecado, el problema que introdujo Lucifer, para solucionar el problema, se ha diseñado un plan, el plan de salvación, que contempla algunos pasos muy importantes. Tengan en cuenta cuáles son esos pasos. El primero de ellos, vindicar su carácter y su gobierno ante todas las inteligencias del universo. Vindicar, justificar, dar realce a su carácter y su gobierno, que fue puesto en tela de juicio por la rebelión de Lucifer. Esto debe ser aclarado ante los ángeles y los seres de todos los mundos habitados. En segundo lugar, ofrecer la salvación a los que en este planeta Tierra cayeron bajo el dominio satánico. La tercera cosa, restaurar el planeta Tierra y colocar aquí la capital universal, o sea, la Nueva Jerusalén. Y el cuarto propósito del plan es terminar con la rebelión y devolver la paz, la completa paz a todo el universo. Extraordinario programa, extraordinario plan de acción de nuestro Señor. Estos pasos estaban ilustrados en las ceremonias del santuario. No era solamente una maqueta para que viéramos cómo era el santuario del cielo, sino que también ilustraba a través de las ceremonias los pasos del plan de salvación. Ya sabemos que el santuario levantado por Moisés era una maqueta del verdadero santuario que está en el cielo, pero a diferencia de las ceremonias de los palacios de la tierra, las que se hacían en el santuario tenían un propósito didáctico para enseñar a Israel cómo se llevan a cabo las acciones de la casa de gobierno del cielo. Las ceremonias estaban ligadas con sacrificios y ofrendas. Los sacrificios y las ofrendas que se llevaban a cabo en el santuario eran productos de origen animal o vegetal que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación o para la expiación del pecado.
Estos son algunos de los propósitos de las ofrendas. El sistema de sacrificios era un medio educativo adaptado a la comprensión de la gente de aquel tiempo y tenía como propósito ayudarles a desarrollar conceptos correctos con respecto a la santidad de Dios, el carácter aborrecible del pecado y acerca de cómo podían acercarse al Señor para reconciliarse con Él. Era un medio educativo que la gente podía entender. Si alguno podría pensar, bueno, si esto fuera hecho en el siglo XXI, tal vez se habrían utilizado películas, alguna otra forma de demostrarlo. Yo no lo sé, pero en todo caso queda claro que eso era para que aquella gente, la gente del Antiguo Testamento, pudiera entender cómo eran los pasos del plan de salvación. En el santuario se llevaban a cabo las ceremonias en 4 oportunidades. Primero, un ritual diario para todo el pueblo. Segundo, el ritual que se realizaba cuando un pecador, por sí mismo, venía trayendo su ofrenda. En tercer lugar, las ceremonias que se hacían una vez al año en fechas definidas. Y finalmente, algunas más en situaciones especiales. Vamos a hablar del holocausto diario, eso que se hacía todos los días. El holocausto diario regular lo ofrecían los sacerdotes cada mañana y cada tarde, a lo largo de todo el año, incluso en los días cuando otras ofrendas ya estaban prescriptas. Este continuo sacrificio, algo que se hacía regularmente, mañana y tarde, los 365 días del año, era símbolo del sacrificio de Cristo, siempre accesible, continuo, siempre eficaz para todos. Cuando un hombre pecaba, individualmente el pecador arrepentido se presentaba con el sacrificio a la puerta del santuario. Ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima para dedicarla a Dios y hacer de ella su verdadero representante y sustituto. Luego derramaba la sangre y el sacerdote simbólicamente dejaba el pecado en el santuario a la espera de la limpieza final. Vamos a ilustrar esto que quiero decir. El pecador venía trayendo su ofrenda. Aquí Noelia es como si trajera el corderito, trae su pecado. Después que el animalito es muerto, el pecado queda en el santuario y Noelia puede irse. El pecado quedó en el santuario. Así el pecado de Noelia, el pecado de Juan, de María, de Pedro, un día, una semana, un mes, todo el año, el pecado iba quedando en el santuario. Hablemos de las principales conmemoraciones sagradas. Estaban divididas en 2 grupos. Dentro de un rato yo voy a volver sobre esto, pero es muy importante que entendamos cómo se enmarcaba esto. Las principales conmemoraciones sagradas estaban divididas en 2 grupos. Las que se hacían al principio de la primavera del hemisferio norte, y en segundo lugar, las que se efectuaban al principio del otoño. Había una importancia que tenemos que subrayar en estas ceremonias anuales. Las ceremonias de la primavera anticipaban la primera venida de Jesús y las ceremonias del otoño anunciaban su regreso en gloria. Las fiestas solemnes se agrupaban en 2 grandes áreas, 2 grandes grupos. Estaban las fiestas de la primavera, que eran la Pascua, las primicias y el Pentecostés, y las fiestas o conmemoraciones del otoño, que eran el Día de las Trompetas, el Día del Perdón y el Día de las Cabañas. Analicemos cada una de estas conmemoraciones. La Pascua se celebró desde el momento en que salieron de la cautividad de Egipto. Se sacrificaba un cordero de la misma forma como se lo había hecho en ocasión de la 10ª plaga cuando el pueblo salió a la libertad. Cada año repetían esto. ¿Y por qué lo repetían? Tenía un significado doble. Miraba hacia atrás para recordar la gloriosa liberación de la esclavitud de Egipto. Los israelitas durante 1400 años
al sacrificar la Pascua, miraban hacia atrás. Un día fuimos libres, fuimos libres. Estábamos cautivos en Egipto, fuimos libres. Pero también ellos debían mirar que algún día iba a venir la liberación la liberación del pecado, la liberación de otro problema mucho más serio que la esclavitud en Egipto. Miraba hacia adelante anunciando que la muerte del Cordero Real los liberaría de esa esclavitud del pecado. Lamentablemente, Israel no entendió a fondo esto, pero esa es otra historia. Había una segunda fiesta que era la fiesta de las primicias. Se celebraba a continuación de la Pascua, cuando se presentaba al Señor la primera gavilla, que naturalmente anticipaba la cosecha posterior. Esta fiesta o conmemoración simbolizaba la resurrección de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si bien Jesús mismo había resucitado a otras personas, el hecho de que Él fuera el Salvador, el hecho de que Él fuera el que iba a salvarnos a nosotros, necesitaba que Él a su vez resucitara. Si Él no resucitaba, nosotros estábamos perdidos. Así que Él es primicias, aunque no fue el primero, es lo más importante de todos los que resucitaron. Estaba la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas era las 7 semanas, que se conmemoraba también con el nombre griego de Pentecostés, 50 días. Contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. La ofrenda era de gratitud por la cosecha levantada. Nosotros sabemos cómo se cumplió esa festividad del Pentecostés. En el día de Pentecostés del año 31, el Espíritu Santo se derramó en plenitud y 3.000 personas fueron bautizadas, anticipando la gran cosecha final. Fueron las primicias también de la gran cosecha que siguió a través de los siglos de las personas que se entregaron al Señor. Así se cumplieron entonces las fiestas primaverales. La Pascua, cuando Jesús murió en la cruz. Las primicias, cuando Jesús resucitó. Y el Pentecostés, cuando 3.000 personas se bautizaron en un día, anticipando la gran cosecha que luego se habría de realizar a lo largo de los siglos por venir. ¿Y las fiestas otoñales? Esta ceremonia de las trompetas se cumplió acabadamente cuando Guillermo Miller y sus asociados anunciaron que algo iba a ocurrir el 22 de octubre de 1844. Ellos eran las trompetas que anunciaban el día del juicio, tal como en el ritual de Israel se hacía 10 días antes del día de la expiación. En cuanto al día del perdón, Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón, la exposición completa de lo que debía hacerse en ese día está especificada en el libro de Levítico, capítulo 16. Todos ustedes y los que están mirando a través de la pantalla harían muy bien en leer el capítulo completo, capítulo 16 del libro de Levítico. Allí se describe una ceremonia en varios pasos. ¿Cómo eran esos pasos? Después de otras ceremonias de introducción, se escogían 2 machos cabríos. Uno de ellos representaba al Señor Jesús, el otro simbolizaba a Satanás. El que representaba a Jesús era sacrificado y su sangre era recogida en un recipiente. Con esa sangre, el sacerdote, el sumo sacerdote, no un sacerdote común, el sumo sacerdote ingresaba por única vez en el año en el lugar santísimo, que permanecía cerrado durante todo el año. Entraba para asperjarla sobre el propiciatorio, es decir, la cubierta que estaba encima de las tablas de la ley. Esto significaba que por encima de la ley transgredida estaba la sangre de nuestro Señor y Salvador. Una magnífica representación. Ahí estaba la ley ofendida
la ley transgredida, eso es pecado. Por sobre el pecado estaba la sangre de nuestro Señor, el Salvador, representado por el macho cabrío que se sacrificaba para el Señor. A continuación, el sumo sacerdote salía del santuario portando sobre sí mismo los pecados que el pueblo había confesado y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás. Este segundo animal era llevado fuera del campamento para que se perdiera en el desierto. El santuario quedaba de esa forma purificado. Los pecados estaban cargados sobre el verdadero responsable y el pueblo de Israel estaba limpio de pecado. ¡Qué ritual magnífico! Este ritual representaba la etapa final del plan de salvación en el cielo. Jesús ya murió. Desde 1844 su sangre está siendo asperjada sobre la ley, cubriendo los pecados que confesamos. Obviamente, de ninguna manera cubrirá el pecado no confesado. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. ¿Qué quiso decir el apóstol con este texto? Purificar una maqueta, purificar un santuario de esta tierra, podía hacerse sin ninguna duda con la sangre de animales, pero la limpieza que debe ser hecha en el santuario del cielo no puede hacerse con sangre de animales, sino con una sangre superior, con una sangre derramada por un cordero inocente. Por supuesto, estoy hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. En efecto, sigue diciendo el apóstol, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. El plan de salvación incluía nada menos que el Rey del universo estaba dando su vida por nosotros. El servicio del santuario señala un proceso paso a paso de la salvación. Por lo tanto, noten ustedes esto, muy importante, el sacrificio sustitutivo para la salvación es un elemento provisorio. El pecado queda en el santuario, todavía está allí. El juicio decide si la persona será salva o no, según haya permanecido o no en la fe. La mediación sacerdotal en el día del perdón lo elimina definitivamente. Con estos 3 puntos vamos a tratar de entender esto que para muchas personas es algo muy confuso todavía. Hay muchos que creen que una vez que uno aceptó la salvación, es salvo para siempre, que ya no puede perderse. Sin embargo, esto no es así. Dice el profeta Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Así que si se aparta, no importa todo lo bueno que haya hecho, nada le será tenido en cuenta. Este pasaje de Ezequiel 3:20 es otro, el comentario bíblico dice así, este pasaje contradice la difundida idea de que el hombre que es de veras piadoso no puede apostatar ni perderse finalmente. Solo los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. ¿Se acuerda usted de la parábola de los 2 deudores? Nuestro Señor la narró describiendo a un hombre que debía 10.000 talentos, una verdadera fortuna, calculando que un talento son más de 30 kilos
de oro. Así que pueden ustedes sacar la cuenta. Un hombre debía una fortuna difícil de medir. Pero el Señor lo perdonó a ese deudor. Que el suplicante dijo, por favor, ten misericordia de mí. El Señor, el amo, lo perdonó. O el acreedor lo perdonó. Pero este hombre perdonado salió y se encontró con alguien que le debía 100 denarios. Apenas 100 jornales. Y le dijo, págamelo. No puedo pagártelo, pues a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Claro, cuando se enteró aquel que había hecho el mayor perdón, el que había perdonado los 10.000 talentos, y se enteró de la maldad de este siervo, pues lo mandó a él a la cárcel. Aquí hay una declaración impresionante. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Por eso ahora podemos entender lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. En la medida en que yo no perdono, pues no puedo ser perdonado. Esto explica la razón por la que al perdonarse los pecados no son borrados inmediatamente. Se conserva un registro hasta el momento del juicio, porque si el justo luego rechaza el perdón ofrecido y se pierde, todas sus iniquidades, hayan sido perdonadas en algún momento o no, son tomadas en cuenta para determinar su recompensa final. Ha llegado el momento entonces de explicar qué ocurrió en el cielo en 1844. Nosotros ya recordamos lo que ocurrió en la tierra, fue la restauración de la verdad. En el programa anterior hablábamos de la restauración de la verdad, cómo a partir de ese tiempo las verdades que habían sido echadas por tierra fueron paulatinamente restauradas y presentadas hoy ante el mundo que necesita conocer esa verdad. Pero la otra cosa importante es la que vamos a ver ahora. En medio del cielo vi volar otro ángel que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Daniel lo vio de esta forma. Fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así comenzó el juicio. En 1844 comenzó en el cielo el juicio investigador. Esta primera parte del juicio se realiza para ver quiénes han aceptado la salvación y han permanecido en ella. No se analizan aquí los casos de los incrédulos. Eso vendrá más tarde, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El primer libro que se abre es el libro de la vida, donde están anotados todos los que entraron al servicio de Dios. Ellos no están presentes en el juicio, porque ese juicio lo realizan allí en el palacio de gobierno del cielo, en el santuario, lo realizan el Señor y los ángeles, investigando si han confesado sus pecados y los han abandonado. Si así lo hicieron, como estaba simbolizado en el rito del día del perdón, nuestro sumo sacerdote quita sus pecados que fueron al santuario del cielo. En vez de borrar nuestros nombres, Él está quitando los pecados del registro celestial. La tarea comenzó con Abel, el primer justo muerto, y prosigue hasta el último creyente. Todavía tenemos aquí adelante que nos dejó un pecador. Vino y dejó esto aquí y se fue. ¿Por cuánto tiempo permanecía en el santuario de Israel el pecado que el pecador confesaba y dejaba allí? Él venía, dejaba el pecado y se iba. ¿Por cuánto tiempo permanecía el pecado allí? Un plazo máximo de casi un año. Porque cuando llegaba el día del perdón, a través de ese ritual que se hacía,
A través de ese ritual, el pecado era retirado del santuario. Era retirado y colocado sobre la cabeza del macho cabrío que se perdía en el desierto. Esto simbolizaba lo que está ocurriendo a partir de 1844. Cuando nosotros pecamos, nuestros pecados van al santuario. Allí quedan. Quedan en un registro. Es interesante que en la antigüedad nosotros tal vez no podíamos, es decir, no nosotros, los que vivían en la antigüedad, tal vez no podían imaginarse cómo era posible llegar a tener tantos datos en el cielo. Hoy en la era de la computación es muy fácil entender que millones y millones de datos pueden ser acumulados en el cielo. Millones y millones de datos pueden ser acumulados en el cielo. El pecado quedaba en el santuario hasta el día del perdón, el día de la expiación, el día de la limpieza. Cuando el pecado era retirado, el santuario quedaba limpio y ahora durante todo un año se iba juntando el pecado hasta que al siguiente día del perdón del otro año, pues allí entonces era quitado de nuevo o limpiado de nuevo el pecado del santuario. Esto tiene su representación en el cielo. Nuestros pecados van al santuario del cielo y de pronto llega el día del perdón, el día del juicio para cada uno de nosotros. En el juicio, lo que se hace en el juicio es determinar si el perdón que yo pedí me fue concedido y si yo he permanecido como para que ese perdón sea todavía permanente en mi vida. ¿Por qué es importante esto? Porque es posible que yo me haya bautizado y después me haya ido. Confesé mis pecados, los dejé, pero después me fui, indicando que no tengo ningún interés, que descuidadamente dejé mi pecado en el santuario y ahora vivo la vida de cualquier forma. Entonces, si vivo la vida de cualquier forma, no tiene sentido que ese perdón todavía yo lo posea. Yo seré digno del perdón en la medida en que posea todavía ese espíritu de quien necesita el perdón y lo pide. Creo que he mencionado ya alguna vez que una de las cosas que más escasean en este mundo es pecadores. Casi no hay pecadores, casi no se consiguen pecadores. Todo el mundo piensa estar en lo recto, todo el mundo piensa estar en lo correcto. ¿Cuándo se quita individualmente el pecado de cada uno? Nosotros habíamos dicho que en forma colectiva se quitaba esto una vez al año, pero esto era un símbolo, una representación. Lo verdadero es que cuando mi nombre pase por el tribunal del juicio, allí se verá si yo he confesado mi pecado, si he mantenido un espíritu de perdón, como para que entonces mi nombre no sea borrado del libro del cielo. El juicio terminará poco antes de la segunda venida de Jesús, con el cierre de la puerta de gracia. Se cierra la puerta, así como a veces corremos nosotros para entrar en el tren subterráneo y corremos y a veces llegamos y logramos entrar y se cerró la puerta, o a veces nos ha pasado que hemos corrido y la puerta se cerró delante de nosotros y nos hemos quedado afuera. Así, el que es justo, sea justo, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el que es justo, siga justo, y el impío, siga impío. Ahí donde se cerró la puerta, así quedó. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Cuando el juicio haya terminado, Jesús saldrá del santuario y colocará todos los pecados de los salvados sobre la cabeza de Satanás, representado por el macho cabrío llevado al desierto. Atención, ¿se va a cumplir este ritual? Claro que sí. Los pecados de todos los salvados serán colocados sobre el verdadero culpable, sobre la cabeza de Satanás. Satanás cargará con los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios y será castigado, será destruido por los daños que le hizo al pueblo de Dios. De igual forma, el enemigo será cargado con los pecados que hizo cometer a los que se salvan.
al final de la segunda fase del juicio que veremos en otro programa, se eliminará a los rebeldes y la tierra será purificada para disfrutar la eternidad. El proceso del plan de salvación habrá concluido y habrá empezado la eternidad de dicha. El sacrificio de Jesús proveyó el medio. El juicio, a través de su propia mediación sacerdotal, lo aplica a cada uno en particular. Jesús fue la provisión. Jesús en la cruz fue la provisión. Jesús en el santuario es la aplicación de todo esto. Él derramó su sangre y ahora está aplicando su sangre, así como el sacerdote aplicaba la sangre sobre el propiciatorio una vez al año. Jesús aplica su sangre sobre cada uno de los que confesamos nuestros pecados, sobre cada uno de los que nos entregamos a Él a través del bautismo. Por eso es importante el bautismo, claro que sí. La persona que no se ha bautizado todavía no ha recibido el perdón de los pecados, tiene todos sus pecados encima. ¿Por qué se entiende esto? En el ritual del santuario, la persona que iba al santuario iba y dejaba el pecado. Si no iba a dejar su pecado, pues el pecado estaba sobre él. Pero cuando él venía y lo dejaba, se podía ir libre. Hoy nosotros no tenemos esa forma. Nosotros no vamos hoy al santuario de Dios llevando nuestro pecado. Vamos al bautismo. Y ahí en el bautismo sepultamos nuestro pasado y nacemos a la vida nueva. Una vez que hemos hecho esto, hemos dejado nuestro pecado en el santuario y a su tiempo eso será cargado sobre la cabeza de Satanás. Mientras tanto, una vez que yo he sido bautizado, debo permanecer para que cuando se haga el juicio, en el juicio se pueda decir, permaneció en la verdad, permaneció en el camino, no tiene pecado, los pecados han sido cubiertos por el Señor, puede tener la vida eterna. Eso es la aplicación. Nosotros tenemos que recordar que el plan se llama plan de salvación, no de condenación. ¿Por qué? El juicio es para salvar. Porque ya estamos todos condenados, no necesitamos ir al juicio para ser condenados en el juicio. Nosotros ya estamos condenados. Nosotros vamos al juicio para que podamos ser salvados en el juicio. Porque hemos confesado nuestros pecados ahora, porque nos hemos entregado, porque hemos sepultado nuestros pecados en el agua del bautismo y permanecemos fieles, ya podemos estar tranquilos de que el día del perdón, el día de la expiación, nosotros podremos tener la esperanza de la vida eterna. Desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio. ¿Tiene alguna importancia esto para usted? Se está decidiendo quiénes tendrán la vida eterna. ¿Es poca cosa o es algo para estar muy, pero muy interesado en esto? La mayoría de las personas, como en los días de Noé, viven comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, sin entender que su nombre puede pasar en algún momento por el tribunal del cielo y ser declarado culpable o inocente. Es muy importante que nosotros tengamos una actitud solemne. Por eso la última iglesia lleva el nombre de la Odisea, pueblo que está siendo juzgado. Y si estamos siendo juzgados, deberíamos tener en la vida un interés especial en presentar nuestros pecados al Señor para que puedan ser limpiados. Por eso podríamos hacer nuestra esta oración. Señor, quiero estar preparado para que cuando el juicio analice mi nombre, yo pueda ser aprobado. Que Dios nos ayude que así sea. Amén.